Gracias por continuar en nuestra emisión de CNC Noticias. La virtualidad ha sido una forma de reinventarnos en medio de esta pandemia para continuar con nuestras labores. El día de hoy tenemos un invitado especial, el director de la Escuela de Policía Simón Bolívar, el coronel Olesquienio Flores. Bienvenido, coronel. Muchas gracias a ti y a todos por la invitación y por darnos la oportunidad de compartir con nuestros televidentes. Una vez que hablamos de qué modalidad iba a implementar la escuela para los estudiantes. Cuéntenos cómo va ese proceso. Bueno, es un proceso muy interesante donde evidentemente, como todas las universidades, la Escuela de Policía Simón Bolívar ha tenido que hacer una importante reingeniería a través de un nuevo diseño curricular, y con el apoyo de la Dirección Nacional de Escuelas hemos podido entrar a la virtualidad y cubrir a más de 293 estudiantes que hacen parte en estos momentos de la Escuela de Policía Simón Bolívar en el transcurso de su sílabus académico, entregando clases de alta calidad con herramientas tecnológicas que son muy importantes en el desarrollo de la virtualidad, como la plataforma Moodle, Esbol Interactivo, Google Meet y otras herramientas, y sobre todo desde un momento bien interesante que la escuela venía trabajando hace año y medio, que eran las aulas inversas. Cuando llegó el momento de la pandemia, la escuela no se vio sorprendida porque ya tenía un importante material de clases desarrolladas en video, con la teoría establecida en video, y esto nos permitió asumir el reto de formar a nuestros estudiantes de una manera diferencial y con alta calidad. Coronel, aunque ustedes ya se venían preparando, evidentemente asumir total virtualidad genera unos retos. De pronto, ¿qué desafíos han enfrentado con esta virtualidad? Así es, yo creo que uno de los desafíos más grandes que se nos ha impuesto, no solamente a nosotros, sino a todas las instituciones educativas, tanto de primaria como universitarias, es el tema de la cobertura de Internet, y ese es uno de los grandes ejercicios de reflexión que tendremos que hacer las autoridades y los que tenemos compromiso con la comunidad, porque el tema de la cobertura sí que ha sido un impedimento bastante fuerte en el tema del cumplimiento de las actividades. Pero así como esos retos se nos impusieron, también hay muchas fortalezas. Estar llegando en estos momentos dictando nuestras clases de servicio de policía a lugares apartados de la geografía nacional, como la costa pacífica nariñense, el Alto Putumayo, la costa pacífica caucana, asimismo la costa pacífica vallecaucana, y en fin, todos los lugares donde nuestros estudiantes tienen sus lugares de residencia, nos permiten a nosotros entender que la formación policial y sobre todo la formación universitaria sí que tienen un futuro enorme a través de la virtualidad y de un concepto que nace desde esta pandemia, y es una educación híbrida. ¿Cómo ha sido esa metodología, coronel? Porque una cosa es la forma en la que nos hemos reinventado con la virtualidad, pero ¿cómo ha sido esa metodología para llegar a ese aprendizaje que se han establecido con los estudiantes? Lo primero que tuvimos que hacer fue hacer ese proceso de reinvención con los docentes, tanto los docentes policiales como los docentes hora cátedra, y hacerle entender al docente que la clase virtual no es lo mismo que una clase presencial con un tablero y un marcador, pero a través de una cámara de video. La educación virtual requiere, uno, muchísima alteridad, ponerse en los zapatos del otro. Segundo, requiere un proceso bien importante donde yo haga mi clase de la manera más amena, más cercana, divertida y sobre todo con todas las herramientas posibles, a través de videos, a través de herramientas de Google, a través de las plataformas donde están los artículos científicos, para que el estudiante directamente de la mano del docente entre a esos espacios y reciba esos procesos de educación. Es decir, en la educación virtual aparece gran parte del concepto de educación con contexto que el doctor Rodolfo Ginás ha venido peleando constantemente desde hace mucho tiempo, y es que el estudiante no estudia para un examen, sino estudia para hacer, para aprender haciendo, y eso es muy importante cuando de la virtualidad se trata. Y también el proceso de adaptación de nuestros estudiantes, que no es muy difícil, porque digamos, los jóvenes hoy día tienen muchísimo más contacto con el elemento virtual, pero sí que es cierto que entender que uno está frente al computador no en entretención, sino estudiando, también requiere un gran esfuerzo. Entonces, entre todos hicimos este proceso diferenciador que nos ha llevado por un camino muy exitoso. Muchos de los programas y de los procesos que ha propuesto la Escuela Simón Bolívar se han llevado hasta la Dirección Nacional de Escuelas y se han replicado a nivel nacional. En estos momentos tenemos varios programas que han sido diseñados por nosotros ya en cobertura nacional
y eso nos llena de mucha satisfacción porque es de los tulueños para Colombia. Eso es muy importante lo que usted dice, coronel, acerca de las capacitaciones a los docentes, porque si bien ahorita usted nos contará cuál ha sido la duración de las clases, porque para manejar este tipo hay personas que están viendo clases 6 horas en un computador haciendo break de 20 minutos, pero entonces, ¿qué componentes son importantes para generar esta interacción entre el estudiante y que el estudiante no pierda de pronto la concentración? Sí, en eso que tú dices es muy importante entender varias cosas. Lo primero es que la carga académica que se está desarrollando es una carga académica muy importante. En el caso nuestro, nosotros tenemos jornadas que arrancan a las 7:30 de la mañana y están terminando a las 6 de la tarde. Aquí es donde empieza a jugar todo un proceso de disrupción. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Escuelas, en un gran esfuerzo que hizo el señor Brigadier General Juan Libreros, nuestro director, logró conseguir para la Escuela de Policía Simón Bolívar 293 becas de la Fundación Rosetta Stone para que nuestros estudiantes estudien inglés. Entonces, en estos momentos se están desarrollando todo el pensum académico policial, pero aparte de eso tienen la actividad con Rosetta Stone estudiando inglés, el plan lector, que es otro elemento diferencial que permite que el estudiante no esté en una sola monotonía, sino que permita desarrollar su actividad académica de una manera diferencial. Claro, las cargas de 45 minutos con unos descansos o con unas pausas activas, lo llamamos nosotros, son bien importantes, pero ahí viene la diversidad y sobre todo la habilidad del profesor para poder cambiar. También otras herramientas que nosotros podamos desarrollar para que la clase no se vuelva un solo monólogo. Temas muy participativos. Aquí en la educación virtual hay que entender que la clase tiene que ser altamente participativa, tiene que convertirse en una discusión. Ahí es donde el docente deja de ser un instructor para convertirse en un facilitador, es decir, en una persona que entrega conocimientos para generar discusiones. Y eso es lo que hace diferente nuestro proceso. Mire que nosotros hace 4 meses teníamos el Plan Anual de Educación, teníamos 20.000 policías para hacer cobertura en toda la región 4, desde el Cauca hasta Nariño. Y con esta pandemia, lo primero que se dijo es no se va a poder educar a ese personal, no se va a poder. Y nosotros sí pudimos, creyendo que era posible, creyendo que había que hacer disrupción, y empezamos a dictar cosas como sistema táctico básico, que evidentemente es un tema muy práctico, pero a través de aulas inversas. Y logramos llegar a casi 12.000 policías en 2 meses a través de la virtualidad, porque este camino nos quita todo obstáculo, nos quita toda barrera física. Y así hemos querido empezar a hacer relaciones con otras instituciones para fortalecer el proceso académico de la escuela. Ahí también es muy importante señalar que, por ejemplo, con la Universidad Autónoma de Occidente le dimos una capacitación diferencial a los profesores, y esto todo virtualmente. Nadie tuvo que venir de Cali, ninguno de nosotros tuvo que ir hasta allá. Esa es la nueva realidad. De hecho, cuando hablamos de herramientas, se han desarrollado, los docentes han tenido que no solamente manejar plataformas que le permitan la conexión entre docente y estudiante, sino también herramientas que le permitan esa interacción. Total, nosotros aquí creamos en la escuela hace 19 meses una plataforma que se llama SBOL Interactivo, que es una plataforma de la escuela donde se cuelgan todos los contenidos programáticos y sobre todo una estrategia muy importante, que es una estrategia que trajimos nosotros de Europa y que se llama Flipped Classroom o aulas inversas. Las aulas inversas, que no es nada, digamos, nuevo, pero aplicarlo a veces es lo que se vuelve engorroso, ha permitido que los docentes, por ejemplo, empiecen a crear videos de sus materias. Al principio todo genera resistencia, siempre habrá una resistencia al cambio, pero cuando uno se da cuenta que esa posibilidad de las aulas inversas lo que nos lleva es a una teoría aplicada, donde el estudiante puede ver las veces que quiera el video, y al ver muchas veces el video va a aprender cada vez más y más fácil los conceptos. Nos permite llevar clase a otro nivel, y es un nivel de discusión. Entonces, hemos tenido que hacer estos procesos de ajuste. Afortunadamente la escuela ya venía desde antes de esta pandemia, ni más faltaba decir que nosotros la habíamos previsto, porque eso, quien lo diga, es un absoluto mentiroso. Pero sí habíamos pensado que había que aligerar la carga presencial para darle herramientas al estudiante virtuales, estando presente en la escuela, y con ello poder ajustar los tiempos de clase, porque el programa nuestro, en la escuela se estudia mucho, en la escuela se estudia prácticamente 15 horas, uno arranca a las 7 de la mañana
y termina a las 9 de la noche. Entonces queríamos hacer esa disrupción y hoy día con la pandemia no solamente nos sirvió, sino que pudimos hacer un mejoramiento de contenidos que ha elevado la calidad del proceso. Coronel, usted como director de la Escuela de Policía Simón Bolívar, en algunas instituciones han llamado que esta virtualidad no es totalmente virtual, que valga la redundancia, porque el docente le está brindando esa atención a los estudiantes como si los estuviera dando clases de manera presencial. Expliquen un poco acerca de eso, porque los estudiantes de universidades comienzan a preguntarse, pero es que yo pagué por un semestre presencial, pero entonces me están brindando una clase que es totalmente virtual, pero las universidades dicen no, es que la atención es totalmente diferente. Sí, aquí es muy importante señalar que con esta pandemia nace un nuevo concepto y es el concepto de educación híbrida. Significa que tiene componentes de presencialidad y componentes de virtualidad y que ambas van a tener que convivir. Esto es una realidad que no va a pasar ni siquiera con las vacunas, porque ya lo hemos dicho en algunos artículos y por supuesto algunas otras personas han estado hablando del tema. Muchas personas después de que la pandemia pase, de que existe una vacuna, de que sea seguro ir nuevamente a grupos, van a querer no volver a clase presencial y se van a adaptar totalmente a la educación virtual. ¿Qué sucede con esto? Y esa crítica que tú mencionas fue muy dada sobre todo en las universidades costosas, en los Andes, en el Externado, en la Javeriana. Pero aquí lo que uno tiene que evaluar es que lo que uno paga no es ir a una universidad, o sea, uno no paga ir a un aula de clase. Eso sería lo de menos, eso resultaría ser hasta irrelevante. Uno paga es por la calidad del profesor que está enfrente de uno dictando una clase. Por ejemplo, hoy día se pueden hacer cosas impensables como asistir a una clase del profesor Mauricio Cárdenas Santamaría, exministro de Hacienda, uno de los grandes economistas de este país, simplemente entrando a un canal de YouTube y no hay que pagar. Ese tipo de cosas tienen que hacer entender no solamente a los estudiantes, sino a los papás, que son en últimas los que tienen que pagar, que uno paga es por el contenido, no por ir a un claustro universitario. Eso va formalizando la condición híbrida de la educación, donde elementos de la virtualidad empiezan a convivir con elementos de la presencialidad y frente a esto los dos se complementan, no se repelen, sino lo que hacen es complementarse, generando algo que es muy importante y es equilibrio académico tendiendo a ser una equidad académica. Pronto, muy pronto, más tarde puede pasar otras cosas, pero yo creo que esta virtualidad cada vez le va a dar más pronto la oportunidad a la gente de tener más acceso a información más barata, o sea, se va a hacer más equitativa la educación. De manera que esta modalidad revoluciona lo que es el aprendizaje. Y hablando acerca de este híbrido, ¿cómo ha sido la implementación de Rosetta para que no se quede solamente en lo virtual, sino que también se vuelva de manera práctica? Sí, aquí es muy importante señalar primero el gran esfuerzo que hizo la Dirección Nacional de Escuelas y en este caso la coordinación que pudimos hacer con el señor Director Nacional de Escuelas para recibir las 293 becas con la Fundación Rosetta Stone. Esto le abre el panorama al estudiante en una necesidad muy importante, no solamente para el policía, sino para la mayoría de los ciudadanos hoy día, y es hablar una segunda lengua. Nosotros tenemos que tener claro que la persona que hoy día no habla inglés, por ejemplo, o cualquier otro idioma, pero sobre todo el idioma inglés, termina siendo un ignorante dentro de una aldea global en el cual la intercomunicación con un idioma, entre comillas, universal, resulta siendo muy importante. ¿Cómo pasar de esa educación virtual a la práctica con Rosetta Stone? Por ejemplo, nosotros el día de ayer iniciamos nuestro curso de inglés virtual para toda la región de policía número 4 en inmersión total. Y los profesores somos nosotros, los uniformados. El uniformado, y se lo decía yo en las palabras de bienvenida al curso, a los policías que lo están tomando, tiene la forzosa necesidad de tener la capacidad de comunicarse con otros, porque esto le va a permitir ayudar a ese ciudadano extranjero que no habla español y que tiene como único código de comunicación el inglés. Entonces la practicidad de las lenguas afortunadamente no desaparece en esta pandemia, sino por el contrario se incrementa. A través de la virtualidad, tener posibilidad de acceso a esa aldea global hoy día es simplemente a un clic de distancia. Yo puedo perfectamente ubicarme en Londres, en Tokio, donde quiera, con un solo clic. Ahí es donde está
esa educación diferencial, y es lo que se busca con el programa de Rosetta Stone y con estas becas, que cada beca tiene un costo de casi 800.000 pesos y que han sido gestionadas totalmente gratuitas por la Dirección Nacional de Escuelas, en un tema que nos llena a nosotros de muchísima satisfacción y que va a permitir que nuestros uniformados reciban una educación de mayor calidad. Hablando acerca de Rosetta y la importancia de aprender el inglés, hablemos de la internacionalización. Sí, la Escuela de Policía Simón Bolívar viene desarrollando, como bien se sabe, 3 pilares fundamentales, que son la innovación, la internacionalización y la investigación académica. Esos 3 elementos a nosotros nos llevan por un camino muy importante y por un camino muy poderoso, y es el de la formación integral y sobre todo con contexto del profesional de policía. Frente a esto, la internacionalización, gracias a la virtualidad, se ha podido desarrollar sin ningún inconveniente. Nosotros ya llevamos 13 internacionalizaciones. Las que hemos hecho durante la pandemia han sido con Chile, con Canadá, y la que se va a hacer a finales de este mes con Costa Rica. Es un elemento muy interesante, porque traer los países aquí a Tuluá, en este caso virtualmente, le ha permitido a nuestros estudiantes abrir la mente. Hay 2 formas de abrir la mente. Realmente son 3, pero 2 muy importantes, que son viajar y leer. La tercera es estudiar. Cuando uno viaja, tiene la posibilidad de conocer otras costumbres, otras formas de ver la vida, otras formas de entender las realidades, y lo vuelve a uno esto un poco diferente en el entendimiento de la realidad propia. En un país como Colombia, tan lleno de dificultades y sobre todo con tantísimas desigualdades, poder ir a otros países le permite a los ciudadanos crecer intelectualmente y abrir su mente. Eso es lo que hemos hecho con nuestros estudiantes, traerles los países, sobre todo el servicio de policía en esos países, cómo se presta. Ellos siempre tienen la misma duda: cuánto gana el policía en otro país, a qué tiempo se pueden pensionar en otro país, y resulta que las conclusiones resultan ser siempre las mismas. El policía en Canadá, en Brasil, en República Dominicana, en cualquier parte del mundo, termina ganando más o menos lo mismo que ganamos aquí. Y el tiempo de pensión habitualmente en otros países no tiene nada que ver con el nuestro, es por edad, a los 63 años, bueno, en fin. Eso le ha permitido a los muchachos abrir su mente y entender que Colombia es una parte de ese componente global, y que esa hiperconectividad y esa globalización nos hace a todos componentes y piezas fundamentales de un todo. Por eso es que en ese contexto de complejidad nosotros tenemos que entender que somos parte de ese todo y que es muy necesario conocer a nuestros pares. Coronel, cuando uno sale, lo que usted ya ha mencionado, uno comienza a entender muchas cosas, como ya lo mencionó, pero esta internacionalización, ¿qué le permite de pronto al estudiante complementar a nivel académico con esta experiencia? Sí, hay que tener claro que la internacionalización es un elemento transversal de la educación superior, de 3 elementos fundamentales que la componen, que son docencia, investigación y proyección social. Frente a ese tema, la internacionalización lo que le permite al estudiante, en este caso al estudiante de policía, es entender otras realidades, otros sistemas políticos, económicos, sociales, y por supuesto darle una mirada al ciudadano, al sistema económico, al sistema político, al sistema religioso, y claro está, que es lo más importante, al sistema de policía que funciona en ese país. Por ejemplo, para un país como Colombia, entender que hay naciones que tienen muchas policías, como nos pasó en México, 1.100 cuerpos de policía en un país que en tamaño puede ser muy parecido a Colombia, pues lo pone uno a pensar que aquí, si hay 1.100 municipios, tendríamos 1.100 cuerpos de policía, y si hay 32 departamentos, habría 32 cuerpos de policía más departamentales, y la coordinación interinstitucional sería muy difícil. Lo reconocía la misma gente que nos habló en México, desde el estado de Quintana Roo en México. Decían: yo quiero hacer una coordinación con la Policía de México, Distrito Federal, es casi que imposible. Entonces ahí se ve la fortaleza de lo que es la Policía Nacional. El estudiante entiende por qué el sistema en Colombia es de una Policía Nacional única, que presta su servicio en todo el territorio nacional, y eso le va dando herramientas al estudiante para que cuando tenga que tomar decisiones a nivel de ciudadano, a nivel de institución, a nivel de gobernanza incluso, pueda tener criterios. Aquí lo más importante es formar estudiantes
con criterio, que sean capaces de entender las realidades y tomar las mejores decisiones. Coronel, volviendo al tema de la virtualidad, la Escuela de Policía Simón Bolívar continuará hasta, ¿han definido una fecha? ¿Qué han pensado? Bueno, en este momento la Dirección Nacional de Escuelas está todavía analizando cuándo pueden volver nuestros estudiantes. Muy seguramente esto va a ocurrir en los primeros días de agosto, teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Educación. Por supuesto, hay que esperar cómo sigue evolucionando la pandemia, como todos lo hemos visto. Digamos, el incremento de los casos es un hecho cierto, y aquí es aprovechar este espacio para hacer un llamado a la comunidad para que por favor el tema del autocuidado no se tome a la ligera, no se relajen las medidas de protección y por el contrario realmente empecemos a usar nuestros elementos de protección porque ya dependes de nosotros. Frente a esto se han presentado muchos escenarios en la escuela. Nosotros creemos que de seguro nos va a tocar un escenario donde vamos a tener que recibir 4 grupos distanciados de más o menos 70 estudiantes cada grupo para que estén en la escuela unos 15 días, terminen una fase práctica que ellos necesitan y de ahí regresen a sus casas a esperar su graduación en septiembre. De hecho, es muy probable que la Escuela de Policía Simón Bolívar tenga que recibirle a la Escuela Eduardo Cuevas, con sede en Villavicencio, 88 estudiantes que son aquí oriundos del Valle, para facilitarles a ellos su movilidad hasta Tuluá y no tener que hacer ese desplazamiento hasta Villavicencio. Todo esto está todavía en diseño, pero nosotros aspiramos que nuestros estudiantes vuelvan pronto por varias razones. Uno, porque pues, la escuela sin estudiantes es una caja vacía. Dos, porque ellos ya se van a graduar en septiembre y necesitamos poner a punto a nuestros futuros profesionales de policía. Y tres, porque los estudiantes significan para Tuluá ingresos, significan compras de bienes, servicios, y nosotros como escuela le estamos entregando al municipio casi 15.000 millones de pesos al año en compras, en pago de impuestos, en pago de servicios públicos, y es importante que esa inyección de capital vuelva a la ciudad para que a través de ello tengamos la posibilidad de generar más empleo y sobre todo empleo de calidad para los ciudadanos. Bien, coronel, para finalizar, en CNC Noticias Tuluá estamos conociendo qué positivo le ha dejado la pandemia a los ciudadanos. Cuéntenos qué positivo le ha dejado a usted a nivel personal. Bueno, yo pienso que la pandemia a todos en general nos ha dejado cosas muy importantes. A mí particularmente yo creo que nos ha reforzado en ese pensamiento diferencial que teníamos desde hace mucho tiempo. También el hecho de estar un poco más cerca de la familia, eso es muy importante. Y también aprender a valorar algunas cosas que seguramente las teníamos en la normalidad anterior y que no le dábamos mucho valor, sino que simplemente las vivíamos en el día a día y que hoy puede hacernos mucha falta, como a lo mejor visitar un familiar, tener la posibilidad de los que tienen sus papás vivos de ir a verlos, el tema de la solidaridad, el tema de la alteridad, de ponerse en los zapatos del otro. Esos son elementos que esta pandemia nos ha permitido mejorar. Y sobre todo a nivel intelectual yo pienso que la pandemia sí que nos ha dejado espacios importantes para seguir creciendo como seres humanos. Nosotros tenemos que desprendernos de tanta banalidad, de creer que somos únicos e irrepetibles cuando realmente somos los más débiles de toda una cadena de la naturaleza. Nosotros tenemos que entender que lo más importante para el ser humano es trascender, enseñarle al otro, formar al otro, dejarle al otro semillas sembradas que le permitan crecer más adelante. Este armazón que se llama cuerpo y que es tan débil pasa a un segundo plano y cuando uno parte, pues simplemente lo que queda es el recuerdo de lo que uno hizo. Entonces yo pienso que esta pandemia nos ha recordado que somos bastante débiles y que la mayor herramienta que Dios nos ha dado para salir adelante es el intelecto. Y ahí es donde nosotros tenemos que cultivarlo y aprovecharlo. Por último, coronel, ¿qué ha aprendido en esta pandemia? Nos han contado diferentes personas que han aprendido, por ejemplo, a cocinar. ¿Usted qué ha aprendido? Uy, tantas cosas. Bueno, yo creo que he aprendido, he tenido muchas tareas del doctorado, eso es muy importante. También hemos aprendido o recordado temas de cocina y demás, pero yo pienso que lo que más he aprendido es a tener más paciencia. Si antes era paciente, ahora he tenido más paciencia, porque hay cosas que uno quisiera que se hicieran ya y a veces no son tan rápidas, no solamente porque la persona que está al otro lado, quien tiene que hacerla, no lo puede hacer,
sino porque la pandemia lo impide. El hecho de no poder viajar, de no poder moverse de un lado a otro como con tanta libertad. Ver también la alta indisciplina social a nosotros nos tiene que preocupar y sobre todo aprender a ser disciplinados, a entender que disciplina es la lucha de uno mismo contra sus propias debilidades. Bueno, coronel, nos quedamos con la palabra trascender en este día, pero le agradecemos por haber estado aquí en nuestra emisión de CNC Noticias Tuluá. A ustedes muchas gracias, un saludo muy especial a nuestros televidentes, nuevamente pedirles por favor cuídense, el autocuidado es muy importante y por supuesto a todos ustedes gracias por abrirnos las puertas de CNC, de esta casa tan querida. Bueno, este fue el director de la Escuela de Policía de Simón Bolívar, el coronel Oleski Enio Flores. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos.